esta charla y, y pues les doy de nuevo la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta charla que hemos organizado aquí en conjunto con Paideia. Nuestro tema de hoy es Nagorno-Karabaj, la historia de un conflicto eterno. Ya van a ver por qué le hemos dado esa denominación. Es un conflicto que ustedes, con lo que vamos a ver hoy, van a entender que ha venido desarrollándose a lo largo de la historia en diferentes episodios. Y, y comenzamos por lo básico. Comienzo contándoles quién soy yo, estoy debutando hoy en Paideia. Yo soy Santiago López González y soy periodista, soy comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana, soy máster en Relaciones Internacionales. He trabajado en diferentes medios de comunicación como NTN 24, RT, CMI, France 24 y fui justamente enviado especial de Deutsche Welle en español y W Radio para quienes hice algunos reportes desde la región de Nagorno-Karabaj en la última fase de la guerra o la guerra más reciente que fue la del año 2023, que fue la última, el último episodio de este conflicto. Una introducción muy rápida para entender en dónde estamos. Pues esta región de Nagorno-Karabaj tal vez les suene a un sitio muy remoto, muy alejado. Efectivamente, así es muy remoto y muy alejado y es una región de la que tenemos poca noción aquí en América Latina, pero a lo largo de la historia ha sido un cruce de caminos y por ende pues ha sido un cruce de disputas de diferentes imperios y territorios que han logrado conquistarla y tenerla bajo su mandato a lo largo de la historia. El episodio más reciente, como les contaba, es el del 2023, que ha sido tal vez el que ha traído la mayor cantidad de consecuencias para esta región y debido a los hechos que ocurrieron en el 2023, pues uno pensaría que el conflicto terminó y no, este conflicto todavía no tiene punto final y tal parece que estamos siendo testigos simplemente del cierre de un capítulo y que posiblemente en el futuro haya más para contar sobre Nagorno-Karabaj. Paso entonces a mostrarles dónde estamos. Ya me imagino que muchos habrán dicho, bueno, ¿y esto dónde es? Auxilio, ubíquenme en un mapa, por favor. Entonces saquemos el GPS, como he puesto yo en la guía de la diapositiva. Nuestro GPS nos ubicamos entonces en la zona del Cáucaso, este es en el sur de Rusia. Ahí vemos en el mapa entonces a las 12 más o menos, ahí ven ustedes en el norte a Rusia. Si nos movemos en sentido manecillas del reloj, está Azerbaiyán, la capital, Bakú, a orillas del Mar Caspio. Está Irán en la zona del sur, en la parte sur del Cáucaso. Ahí ven ustedes un pequeño territorio que se llama la República Autónoma de Najicheván. Es un territorio que pertenece a Azerbaiyán en la actualidad, pero como ustedes ven en el mapa, es un territorio que está separado, es un exclave de Azerbaiyán. Vemos también a Turquía, un actor muy importante, Yerevan, la capital de Armenia. Armenia es protagonista de este conflicto. Vemos a Georgia y ya en el centro del mapa ven ustedes una región marcada en verde, un verde más seco, un verde más claro. Esa es la región de Nagorno-Karabaj. Esa es la región de la que vamos a hablar, una región montañosa, muy rica en minerales. Y en verde oscuro ven ustedes el territorio de lo que era la autoproclamada República de Artsaj. En el centro también ven ustedes la capital, Stepanakert. Y si ven, el territorio de Armenia está separado del territorio de la República de Artsaj por la franja verde clara. Ahí está marcada la franja de Lachin. Ese es un corredor muy importante, grábenlo en su memoria porque vamos a estar hablando de él más adelante y va a ser fundamental para entender toda esta historia. Lachin es la línea vital que comunicaba Artsaj con Armenia, porque la región verde claro era un territorio en disputa. Entonces, la única forma de conectar Artsaj con el resto del mundo era a través de ese corredor. Como les decía, esto ha sido un cruce de caminos y aquí entonces se han mezclado religiones, etnias, diferentes tipos de gobiernos, ha habido todo tipo de cambios a lo largo de la historia y es importante entender la composición étnica para entender el origen de estos conflictos. Allí principalmente ha habido armenios, que ha sido la etnia dominante a lo largo de la historia, fueron mayoría durante el Reino de Armenia, durante el Imperio Otomano y durante la Unión Soviética, fueron mayoría absoluta durante la República de Artsaj. Hoy en día son una minoría prácticamente extinta, prácticamente no hay armenios en esta zona. Del otro lado están los azeríes, ojo, no confundir con azerbaiyanos. Azerbaiyanos son personas nacidas en Azerbaiyán, azeríes son personas que étnicamente pertenecen a este grupo de personas que están
ubicadas en esta región del Cáucaso. Entonces, los azeríes han sido una minoría histórica, pero han tenido presencia allí, en esta zona. Fueron minoría durante el Reino de Armenia, también durante el Imperio Otomano, pero fueron una población significativa durante los tiempos de la Unión Soviética. Tuvieron prácticamente extinción, prácticamente desaparecieron durante la República de Artsaj. Obviamente, como les decía, pues la mayoría absoluta fueron armenios, pues los azeríes no estaban allí presentes. Hoy en día, los azeríes han regresado a Nagorno-Karabaj y son prácticamente el pueblo que domina esta región. Vámonos entonces para el contexto, para entender qué es lo que sucedía allí. He diseñado esta línea de tiempo rápida para que nos sirva de guía y comenzamos rápidamente pues en la era más antigua. No voy a profundizar mucho en tiempos tan atrás, pero a lo largo de la historia de Nagorno-Karabaj hubo influencia de diferentes imperios y culturas, predominio del reino de Armenia, la mayor cantidad de años y de tiempo, y de los persas. Digamos que fueron los dos imperios que dominaron en la época antigua. En una época los armenios, en el reino de Armenia, y otra época los armenios fueron dominados por los persas. En la era medieval, la situación cambió y es entonces cuando llegan los otomanos, llegan desde la península de Anatolia y dominan parte del territorio donde está ubicado Nagorno-Karabaj. Siglo XV, como les decía, disputas entre el Imperio Otomano y los persas por esta zona, iban y venían, en una época eran otomanos, otra época eran persas, y llega un momento en que hay una conquista territorial de ambos imperios y Armenia queda dividido entre los dos imperios, una parte dentro de los otomanos y otra parte dentro de los persas. Nagorno-Karabaj específicamente queda bajo el control de los persas. Cuando me refiero al reino de Armenia, me refiero a este territorio, lo explico rápidamente en un mapa. Esta es la máxima extensión que tuvo el reino de Armenia en su máximo esplendor, como ven, cubría desde el Mediterráneo hasta el Mar Caspio, en donde hoy en día, pues ustedes ven zonas de Siria, del Líbano, prácticamente todo el este de Turquía, partes del norte de Irak y de Irán y el Cáucaso por completo. La parte que ustedes ven en naranja pálido, que dice Greater Armenia, es lo que fue el territorio que mantuvo el imperio o el reino de Armenia constantemente como su territorio. Las otras zonas alrededor fueron terrenos que ganaron en algunos momentos de la historia, los perdieron, estaban en disputas, pero este mapa muestra la máxima expansión que tuvo el reino de Armenia y por supuesto Nagorno-Karabaj pues estaba dentro de este territorio. Cuando llegaron los otomanos y los persas, la situación queda así, queda en el norte, volvemos a hacerlo en sentido manecillas del reloj, los rusos en la zona que es un poco más gris, que ya venían conquistando el Cáucaso, en color amarillo los persas, y en color un rojo seco, como un rosa seco, está el Imperio Otomano. Ahí queda Armenia dividido y ven ustedes el mapa amarillo en el centro, tiene una región en verde que es el Kanato de Nagorno-Karabaj, que era controlado por los persas. Así duró durante muchísimos años, muchísimos siglos, me atrevo a decir, y, y fue controlado todo desde Teherán por los Shah. Pero como todos los imperios pueden llegar a caer y como también siempre había constantes disputas en esta zona del mundo, pues el imperio ruso, en su ánimo de expandirse hacia el Cáucaso, ya había conquistado muchas zonas de el norte del Cáucaso, decide entonces llegar hasta esta zona donde estaba Nagorno-Karabaj, ya había conquistado Kabardino-Balkaria, Chechenia, que también les suene conocido, Crimea, que también les puede sonar conocido, Dagestán e Ingusetia, pues ellos querían más, ellos querían cruzar la cordillera del Cáucaso y seguir conquistando. Tiene lugar entonces la primera guerra ruso-persa entre 1804 y 1813. Finaliza con el Tratado de Gulistán, y este tratado es muy importante porque le permite a Rusia hacerse con el territorio que hoy en día es el actual Azerbaiyán. Y también se hace con el territorio de lo que actualmente es Armenia, con el norte de lo que actualmente es Armenia. Por supuesto, Nagorno-Karabaj pasa a estar allí incorporada. Así es como queda el mapa, donde ven ustedes la línea roja, entre la línea de contorno roja y la línea de contorno negra que está al sur. Todo ese es el territorio que se anexa al Imperio Ruso. Como ven, Azerbaiyán completo se lo incorpora y por supuesto Nagorno-Karabaj queda
ahí incorporada. Eh, Ahí vemos entonces que entra un tercer actor en esta ecuación. Teníamos a los otomanos, teníamos a los persas y ahora entraron también los rusos. De nuevo, entonces, Rusia sigue con su ánimo de expansión. Ellos quieren seguir aumentando su territorio y tiene lugar, entonces, la Segunda Guerra ruso-persa entre 1826 y 1828, y esta finaliza con el Tratado de Turkmenchai. ¿Esto qué le permite entonces a los rusos? Incorporar por completo el territorio de Armenia que estaba bajo posesión de los persas, y los rusos determinan que toda la población étnicamente armenia que hay dispersa en todas las regiones que ellos han conquistado en el Cáucaso se deben concentrar en la región que ellos acaban de conquistar, considerada como Armenia. Y se crea ahí como una provincia armenia implícita dentro de ese mapa. Ahí volvemos a este mapa para mostrarles entonces la línea de contorno negro hacia abajo, hasta donde dice Irán, es todo lo que se incorpora a Rusia en esta Segunda Guerra eh, que termina con ese tratado en 1928. La historia sigue y bueno, pues como todos los imperios también tienen sus altos y sus bajos, pues el imperio ruso cae, llega la revolución bolchevique y es una oportunidad para muchas de las repúblicas que se habían incorporado al imperio ruso, ya fuera por la fuerza o por decisión propia, de tomar un respiro y tal vez pensar en tomar ánimos para declararse como repúblicas independientes. Entonces, bajo ese colapso de la Unión Soviética, pues los azerbaiyanos deciden proclamar una república que llaman República Democrática de Azerbaiyán, y la región de Nagorno-Karabaj está ahí incluida. Recordemos que para ese momento la región de Nagorno-Karabaj seguía teniendo una mayoría étnica armenia, pero estaba siendo controlada por Azerbaiyán. Recuerden, Armenia, cristianos ortodoxos, azeríes o azerbaiyanos son musulmanes. Entonces era una región cristiana ortodoxa dentro de un estado que era musulmán. La primera república parlamentaria dentro del mundo islámico fue esa República Democrática de Azerbaiyán, pero solamente duró un par de años, desde 1918 hasta 1920, y, y terminó muy rápido porque el ejército de los bolcheviques, el ejército rojo, invade la zona, recuperando otra vez estos territorios que se habían declarado independientes, y la incorpora a la URSS, que es el siguiente episodio, la siguiente columna que tenemos, la creación de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán y la República Socialista Soviética de Armenia. De nuevo, el territorio vuelve a quedar integrado dentro de un imperio, el imperio soviético. Nagorno-Karabaj queda dentro del territorio de Azerbaiyán y recibe un estatus especial, recibe el estatus de región autónoma. Por primera vez, los carabajíes sienten que tienen un estatus distinto, estando en un país donde étnicamente pues ellos son la minoría, son la mayoría en su región, pero son la minoría en el país en el que vivían. Y, y con ese cambio que dan a la Unión Soviética, pues recuerden que no había religión, entonces los temas religiosos dejaron de ser una confrontación entre las partes. No había tampoco fronteras en la Unión Soviética, entonces las personas carabajíes podían ir al territorio armenio, que era vecino, y los armenios podían ir también hacia Karabaj, y había un flujo constante de personas, no había fronteras. Sin embargo, siempre hubo tensiones por ser ellos una minoría dentro de la República de Azerbaiyán. Vuelve y colapsa otro imperio, colapsa la Unión Soviética en 1991, parte de la historia más reciente, nos hemos movido rápido a lo largo de la historia, y estas repúblicas declaran de nuevo su independencia, quieren eliminar el control de Moscú y declaran entonces la creación de la República de Armenia y la República de Azerbaiyán. Vamos a ver el mapa aquí. Aquí vemos entonces la región de Azerbaiyán, como queda el país por completo. Nagorno-Karabaj, ahí lo ven delineado en el lado, yo lo veo en el lado izquierdo de mi mapa en verde, y ven también la región de Najicheván, como ustedes ven, está separada del territorio de Azerbaiyán. Este era el mapa durante la época soviética. Ese mismo mapa se conservó cuando se proclamaron como un país independiente después de 1991. Ellos, bueno, pues está el colapso de la Unión Soviética, ya lo decía, declaran la independencia, entonces los armenios de Nagorno-Karabaj
ven esto como una oportunidad para ellos también declararse independiente. Como no había una identificación con quienes lo gobernaban desde la ciudad de Bakú en Azerbaiyán, pues ellos el 2 de septiembre de 1991 deciden proclamarse independientes y crean la República de Artsaj, una república que nunca recibió reconocimiento internacional, ni siquiera por parte de Armenia, a pesar de ser una república en donde la etnia mayoritaria eran los armenios. También realizan un referendo y ese referendo pues es criticado por la comunidad internacional. Nunca llega a recibir ningún tipo de reconocimiento. Lo realizan el 10 de septiembre. La independencia la declararon en el 2010, pero en vista de que nadie lo reconocía, ellos realizan un referendo de autodeterminación como para darle validez a nivel internacional. El referendo a favor, la votación a favor de la independencia tiene el 99.89%. Hubo sabotajes, críticas por parte de Azerbaiyán y sin embargo, pues un 0,11% votó no y por permanecer en la República de Azerbaiyán. Sin embargo, nunca recibió ese, ese reconocimiento internacional. Azerbaiyán lo consideró como un proceso ilegal por no haber sido impulsado por las autoridades de Azerbaiyán que querían darle de pronto alguna autodeterminación a su región. Pues no lo consideraron en ningún momento, entonces simplemente fue la gente de la región de Artsaj o de Nagorno-Karabaj que decidió hacer el referendo y pues para ellos no tenía ningún tipo de validez. ¿En qué termina esto? Pues en una guerra que va desde 1991 hasta 1994 y es considerada como la primera guerra de Nagorno-Karabaj. Así entonces es como quedan las cosas después de ese conflicto de 1994, en donde se enfrentan Armenia, Azerbaiyán, que es el que ustedes ven en verde, y el ejército de la recientemente autoproclamada República de Artsaj, que la ven ahí como en un rosa pálido. Ven ustedes que hay una franja de terreno en color gris. Eso es territorio de Azerbaiyán que es conquistado por Armenia. Ellos dejan tropas ahí después de la guerra porque fueron territorios ganados, pero nunca lo incorporaron a su territorio. Nunca incorporaron esas zonas al territorio de la República de Armenia. Fue un territorio que quedó ahí como en un limbo, donde había militares armenios protegiendo como de colchón para que los azerbaiyanos no decidieran incursionar en territorio armenio, pero nunca lo autoproclamaron parte de su territorio. Y ven ustedes la franja amarilla, el corredor de Lachin es habilitado en este momento para poder conectar a Armenia con la República de Artsaj, porque no había ningún otro tipo de conexión, y crean allí un corredor, una carretera a través de una zona montañosa que les permite pues simplemente hacer intercambios comerciales de personas y darle una línea vital de existencia a la República de Artsaj, pese a que Armenia nunca lo reconoció como un país independiente. Esto es parte del corredor de Lachin. Son fotos que tomé yo cuando estuve allí en el corredor de Lachin. Como ven, es una zona montañosa, bastante árida, hace mucho frío. Son zonas que están por encima de los 800.000 metros de altura y pues bastante austero en las comunidades que hay allí. Es una zona en donde siempre hubo mucha tensión porque como era ese corredor humanitario, había hostigamientos desde las montañas por parte de las tropas de Azerbaiyán. Entonces, eh, pues siempre eh, era una zona donde pocas personas vivían y pues había poco más para hacer allí, entonces, pero era una línea vital, era una línea importante de vida para Artsaj. ¿Qué pasa entonces con la República de Artsaj después de que se proclama como un país y que nadie lo reconoce? Pues hay una construcción de un Estado, conforman un estado parlamentario, casi a imagen y semejanza al que estaba conformando también Armenia, que se acaba de independizar de la Unión Soviética. Hay un presidente que es un jefe de Estado y jefe de gobierno, es elegido por el Parlamento que tiene 33 diputados que sí son elegidos por voto directo de los habitantes. Un poco más de 120.000, 150.000 habitantes tenía todo el país. Y la región o el país es dividido en 4 provincias. La capital se mantiene en Stepanakert, que es la ciudad más poblada. Crean un sistema judicial, también a imagen semejanza a lo que veían en Armenia y muy con vocación europea. Era un país que trataba de absorber las bondades de los sistemas europeos
tenía relaciones internacionales supremamente limitadas. Armenia, pese a que no lo reconocía como un Estado, era quien le servía de puente con el resto del mundo. Y le daba ciertos beneficios y ciertas ayudas para tener relacionamiento internacional. Por ejemplo, los productos eran importados y entraban a través de Armenia. Crean el ejército de defensa de Artsaj, precisamente sabiendo que hay tensiones con Azerbaiyán. Crean un sistema educativo, adoptan el idioma armenio o lo oficializan pues como su idioma oficial, porque era el idioma que hablaba la mayoría de las personas. Usan la moneda de Armenia, el dram armenio, pero en 1998 crearon el dram de Artsaj, que era una moneda y un par de billetes, pero era básicamente hecho para coleccionistas, para los turistas que visitaban esta zona. La economía depende por completo de Armenia. Cerca de 400 toneladas diarias intercambiaban de carga a través del corredor de la Chin. Y el gobierno de Artsaj decide crear una oficina de representación en Yerevan, en la capital de Armenia, que le sirva como de puerta al mundo. Si uno quería visitar Artsaj, se acercaba a esta oficina para obtener el permiso para poder entrar. Era donde se reunían también pues, personalidades de la vida política de tanto de Armenia como de Artsaj para negociar algo. Era como una especie de cancillería offshore de Artsaj para poder tener contacto con el resto del mundo, porque pues ellos no tenían cómo relacionarse con el resto del mundo. También tenían un sistema de bienestar y un sistema de salud muy similar al europeo, pero también con los toques de las buenas herencias que heredaron del sistema soviético: una salud gratis, una educación gratis. Ya les decía, la economía completamente dependiente de Armenia, una economía basada en la agricultura, sobre todo la minería era muy importante. Un par de empresas empleaban al 65% de la población en la minería, era el gran aporte económico. Y llegaban muchas inversiones de empresas armenias. Todos los bancos que operaban en Artsaj eran bancos armenios que abrían sucursales en Artsaj. Y de hecho, el Artsaj Bank, que existe actualmente en Armenia, estaba domiciliado en Armenia, pero sus operaciones eran en Artsaj. Y recibían también muchas ayudas de la diáspora armenia, que es gigantesca. Es superior a la población que tiene el país. Son cerca de 5 millones de personas que viven en su mayoría en California, en Francia, en Rusia y en Argentina y en Uruguay. Son las comunidades más grandes que hay de armenios en el mundo. En Argentina hay cerca de 150.000, 180.000 armenios que viven allí. Hay escuela armenia, hay iglesia armenia. Muchas personas son armenios de Nagorno-Karabaj. Pese a todo esto, nunca recibieron el reconocimiento internacional. Nunca ningún país lo reconoció. Vemos entonces las banderas similares. La bandera de Artsaj, la explico rápido, son los mismos colores. La franja blanca lo que simboliza son las montañas de Karabaj, que separa, digamos, de un lado Armenia y del otro lado Nagorno-Karabaj o Artsaj. La idea en algún momento también fue unificar a estos dos territorios, incorporar Artsaj a Armenia. Nunca se materializó. Y bueno, la bandera de Armenia, que es la bandera que vemos, que la confunden mucho con la de Colombia, pero pues es invertida, es un amarillo un poco más oscuro, que simboliza la riqueza minera del país, la voluntad de trabajo. Algunas personas dicen en broma que simboliza el color del albaricoque, que es la fruta nacional de Armenia, pero pues no es cierto, no es así. Entonces pues había similitudes. Estas son fotos de Stepanakert. Como ustedes la ven, es una ciudad como cualquier otra. Nunca se imaginaría uno una ciudad de pronto tan desarrollada en un país que no es reconocido internacionalmente y que está en el centro de un conflicto militar entre dos países, entre tres países, bueno, dos países y uno no reconocido. Esta es Stepanakert, 58.000 habitantes al año 2020 cuando terminó la Segunda Guerra, y un total de 120.000 habitantes en, en toda la región de Artsaj. El Palacio Presidencial, herencia de mezcla de arquitectura soviética con arquitectura armenia. Esto muy cuadrado, líneas muy sencillas, herencia soviética, pero sus fachadas de piedra, como la mayoría de los edificios que hay en Armenia. Y el Parlamento, la Asamblea Nacional de, de Artsaj. Ahí lo ven ustedes, una foto que ya pasa para la historia porque este edificio fue ya demolido por las autoridades de Azerbaiyán. Estas son fotos del centro de Stepanakert.
también una ciudad como cualquier otra en un país que no existen los mapas. Es impresionante ver cómo esta gente desarrolló una nación sin tener ningún tipo de reconocimiento, y creo que una de las grandes herencias que le deja el haber pertenecido a la Unión Soviética es la pulcritud de las calles, extremadamente limpias, no hay una basura y siempre con un urbanismo pues bastante funcional, digamos, para esta ciudad que pues, es relativamente pequeña. Muy limpio siempre para que y estas zonas, estos países que pertenecieron a a la Unión Soviética. Lo mismo lo ve uno en Armenia, en Georgia, en Uzbekistán, en Kirguistán. Como les decía, parte fundamental también de la industria y de la economía del país es el turismo, o fue el turismo. Estas son algunas de las cosas que había para ver allí en Nagorno-Karabaj. Comienzo con la imagen de la parte superior izquierda. Esto se llama Somos nuestras montañas. Es esa construcción ahí que son como dos caras. Supuestamente es un abuelo y una abuela. La abuela lleva el traje tradicional armenio. Está hecho en roca y tiene 9 metros de altura. Es toba volcánica esa piedra y es uno de los puntos eh, más emblemáticos de Artsakh, que es donde todo el mundo se tomaba la foto y pues quería decir que había estado en Artsakh. Así como uno va a París y se toma la foto en la Torre Eiffel, pues quien iba a Artsakh se tomaba una foto aquí en este monumento y ya lo decía todo con la foto. A la derecha, en medio de las montañas, ven el monasterio de Dadibank, que fue construido entre los siglos 9 y el siglo 13 antes de Cristo. Está a 1100 metros de altura en las montañas. Imagínense construir eso en esa época. Y fue abandonado durante muchísimos años. Durante la época soviética prácticamente estuvo abandonado, fue recuperado y se volvió uno de los puntos importantes de la industria turística. Después de la guerra del 2020 quedó siendo supervisado y controlado por las tropas rusas. Hoy en día pues está en manos de los azerbaiyanos. Más abajo vemos el monasterio de Amaras, que es un centro religioso, fue también un centro educativo medieval fundado por San Gregorio el Iluminador, que justamente San Gregorio o Gregorio el Iluminador fue quien llevó el cristianismo a Armenia. Armenia fue el primer país en la historia pues de la humanidad que adoptó el cristianismo como una religión de Estado. Era un Estado pagano y se convirtió el cristianismo gracias a San Gregorio el Iluminador. Y en este mismo monasterio, en el siglo V, Mershop Mashtot creó el alfabeto armenio, que como lo veían al inicio de la presentación, el alfabeto armenio es único, tiene letras únicas, y pues allí estableció una escuela donde por primera vez se enseñó escritura armenia y se enseñó, el armenio era simplemente un idioma hablado, no era escrito, y a partir del siglo V pues ya pudo ser escrito. Y por último tenemos la fortaleza de Tigranakert, que son esos muros que ven allí de la fortaleza, fundada en el siglo I antes de Cristo durante el rey Tigran II el Grande. Seguimos aquí recorriendo, vemos esta iglesia en la montaña, la iglesia de Bancasar, construida en el siglo VII, construida en una piedra de color rosa crema y casi no se ve pues por la distancia, y la iglesia tiene una vista preciosa hacia las montañas de Karabaj. Luego tenemos el Kanash Sam a la derecha, en donde están los árboles, un poco una foto como medio otoñal, es la iglesia verde, sería la traducción. Es una iglesia que fue construida por los agricultores de la zona en el siglo XVIII. Ya fue prácticamente destruida y vandalizada por las tropas de Azerbaiyán cuando conquistaron esa zona de Nagorno-Karabaj. Y finalizamos con esta catedral blanca que está como en una explanada un poco más, tiene un poco más como de urbanismo ahí, se ve gente en la entrada. Esa es la catedral del Santo Salvador, que está ubicada en Shushi. Shushi era la segunda ciudad más grande de Artsakh y fue uno de los primeros puntos en caer en control de los azeríes. Fue construida en el siglo XV y está solamente 15 kilómetros de Stepanakert, que es la capital. ¿Qué pasa entonces entre 1994 y el 2020? Pues ya les decía, hubo una relativa calma, se construyó este estado, hubo estabilidad económica y política en esa región, esporádicos enfrentamientos entre las tropas. Había algunas tropas de paz rusas que eran solicitadas por Armenia. El gobierno de Azerbaiyán utilizó todos estos años
para realizar una política de ataques mediáticos. Armenia también lo hacía, eso era de ida y vuelta, pero los de Azerbaiyán eran más constantes y pues también aprovechó para modernizar sus fuerzas armadas. Hizo grandes inversiones que le produjo las ganancias de venta de petróleo para modernizar tecnológicamente, preparar a sus soldados, comprar tecnología y sus principales proveedores a nivel internacional fueron Turquía, hoy en día conocida como Turquía, que cambió el nombre en el año 2022, e Israel. Son los principales proveedores militares desde, desde hace muchos años para Azerbaiyán. Azerbaiyán y Turquía son países hermanos. Se entienden lingüísticamente, étnicamente son parecidos, son prácticamente lo mismo y lingüísticamente se entienden, entre ellos pueden hablar en turco y en azerí y se entienden perfectamente. Toda esta historia llega a un nuevo capítulo que comienza en septiembre del 2020, que es cuando Azerbaiyán pues decide usar todo este material militar que ha ido comprando, entrenando a sus tropas, prácticamente esperando el momento de poder usarlo, y eso ocurre en el 2020 cuando Azerbaiyán ataca a gran escala la región de Nagorno-Karabaj y por ende la autoproclamada República de Artsaj. Fue un ataque que duró solamente 6 semanas con equipos muy modernos. Esta incursión militar pues le permite a Azerbaiyán recuperar toda esa zona gris que veíamos en el mapa, que estaba en manos de militares armenios, pero que era tierra de nadie, entre comillas, porque era un territorio que pertenecía a Azerbaiyán. Recuperan toda la zona. Esto provoca que 75.000 personas de los 120.000 que vivían en Artsaj tuvieran que salir hacia Armenia o hacia algún otro país vecino para poder resguardarse de los combates. Y así Azerbaiyán logra prácticamente acorralar la región de Artsaj o la autoproclamada República de Artsaj y dejar a los militares allí y generar tensión a lo largo, con el paso de los días. Llega noviembre del 2020, el mismo año, las 6 semanas después. Entonces, pues a lo largo de eso, de septiembre a noviembre, pues hay comentarios de la comunidad internacional, la ONU, la Unión Europea, critican el conflicto, la forma como está actuando Azerbaiyán, pero nadie dice nada, nadie hace nada, más allá de hacer llamados a que desescalen el conflicto. Pakistán, Afganistán y Turquía dan un total respaldo a Azerbaiyán. Rusia entra a mediar en este conflicto y logra que las partes alcancen un cese el fuego. Como les decía entonces, Azerbaiyán toma posesión de los territorios que había perdido y Rusia establece una zona de contacto controlada por tropas rusas justamente en el corredor de Lachin. Esta franja de tierra se vuelve como un punto neutral para garantizar que la gente de Artsaj pueda seguir saliendo a Armenia para llevar su vida normal. Hasta ahí llega el segundo capítulo de esta historia en cuanto a los conflictos actuales. Este es prácticamente el segundo conflicto, la segunda guerra, que simplemente dura 6 semanas, pero es fulminante, pero rápido y certero para Azerbaiyán. ¿Cómo quedan entonces las cosas? Armenia tiene que retirar las tropas de las zonas ocupadas. Esto desata una crisis política y económica también en Armenia. Tienen que ir a elecciones anticipadas porque piden la dimisión del gobierno. Deja en evidencia el atraso tecnológico que tenían las fuerzas militares de Armenia. Armenia tenía también muy pocos aliados a nivel internacional. Nadie entró a ayudar a Armenia, excepto Rusia, porque era su papel como antigua potencia en la zona y por tener un tratado militar de ayuda y colaboración y por una alianza militar internacional que tienen algunas repúblicas soviéticas con Rusia, pero Rusia no quiso meter mucho las manos. Esto le costó a Armenia la muerte de miles de soldados que tenían entre 18 y 25 años, que no estaban bien preparados para este conflicto. Fue una guerra de drones y de equipo y de antiaéreo y de tecnología muy avanzada por parte de Azerbaiyán. Y Armenia quedó completamente en evidencia que no tenía la forma de combatirlo a nivel tecnológico. Ellos artesanalmente tuvieron que hacer sus propios drones, nunca iban a ser iguales a los drones que Azerbaiyán le había comprado a Turquía y a Israel. Del lado de Azerbaiyán, pues significó una victoria histórica para ese país, celebrado en las calles, celebrado ampliamente por la población, elevó la popularidad del presidente Ilham Aliyev al techo.
Él es un presidente que está gobernando desde el 2003. Su padre fue el presidente de Azerbaiyán desde 1993. Es prácticamente una dinastía que está gobernando allí. Lo tildan de dictador, de violaciones de derechos humanos. Pues esto olvidó todo lo que había a nivel internacional en contra de Aliyev y pues lo catapultó por lo menos internamente otra vez como un líder. A nivel internacional, el mundo simplemente guardó silencio. Estrechó aún más esa relación con Turquía, con su hermano mayor, y ellos, Turquía, como lo quieran llamar, aunque ellos se llaman Turquía, y Azerbaiyán consideran que ellos son una nación, dos estados, para que vean el grado de cercanía entre estos dos países. Y por supuesto también acercó nuevamente a Azerbaiyán a Rusia, porque ya para ese momento Rusia estaba viviendo, haciendo frente a sanciones por el tema de Ucrania, por haberse incorporado a la península de Crimea a su territorio. Entonces Azerbaiyán es el encargado de vender el petróleo ruso y el gas ruso a la comunidad internacional, principalmente a Europa, y pues le permite evadir las sanciones. Entonces, después de este conflicto hubo más cercanías entre ellos. Llega fecha importante y es esta que ven acá, este momento en que unos activistas, el 12 de diciembre del 2022, un grupo de activistas y ecologistas se toman, procedentes de Azerbaiyán, se toman el corredor de Lachin. Ellos dicen que los armenios que viven en Nagorno-Karabaj, con sus prácticas en la minería, están cometiendo daños ecológicos incalculables y por eso pues los letreros como ustedes leen dicen stop mining, stop ecocide y se paran allí y bloquean el corredor. Esto empezó el 12 de diciembre y muy rápidamente estos ecologistas se convirtieron en integrantes del ejército de Azerbaiyán que bloqueó la zona, mantuvo el bloqueo durante varias semanas y fueron montando diferentes puestos de control en dirección hacia el territorio de Artsakh. ¿En qué terminó esto? Pues en que Artsakh quedó aislado del mundo por espacio de 9 meses. Un asedio como los que se veían en la Segunda Guerra Mundial, como el asedio a Leningrado, como el que vimos en Sarajevo en los años 90. Artsakh quedó completamente bloqueado, no entró nada de alimentos, medicinas, ni bienes, ningún tipo de servicios, ni muy poca ayuda humanitaria, prácticamente nula. Se cuenta con los dedos la ayuda humanitaria que pudo entrar a Artsakh. Y bueno, como lo ven ustedes, la gente en las calles manifestándose para pedir que Azerbaiyán desbloqueara el corredor, la gente sin electricidad. Pronto, pues hubo desabastecimiento en los supermercados, no había alimentos, no había frutas, no había víveres, no había absolutamente nada para comer, excepto lo que ellos podían cultivar en las zonas, y el ejército rodeó prácticamente la capital, algo parecido como a lo que pasó en Sarajevo, y pues cualquier movimiento disparaban, había constantes bombardeos, ataques, las alarmas de alerta de bombardeos pues eran constantes. Aquí ven ustedes pues que la gente tenía que usar pues velas para poder pues llevar su vida diaria, cancelaron las clases y todo eso. Y así es como celebran ellos el 25 de diciembre en una manifestación gigantesca en la plaza principal de Stepanakert, frente al Palacio Presidencial, para pedir el desbloqueo del corredor, porque justamente pues ya llevaban varias semanas y ya comenzaban a escasear. Nadie en este momento calculaba que esto iba a generar una crisis humanitaria de gran escala y que Azerbaiyán se iba a atrever a eso y que la comunidad internacional no fuera a hacer nada. ¿Qué deja entonces el bloqueo de Artsakh a lo largo de esos 9 meses? Pues diezmó por completo a la población que estaba desnutrida, con enfermedades que fueron creciendo exponencialmente. Por ejemplo, se dispararon las tasas de abortos espontáneos porque las mujeres no estaban bien alimentadas. em, Cancelaron las clases, los niños perdieron clases, había desnutrición, desató pues esta crisis humanitaria, consolidó esa ventaja militar de Azerbaiyán. Azerbaiyán controlaba quién entraba, quién salía y controlaba el día a día de la gente en Artsakh, que prácticamente se la pasaban en los sótanos de los edificios para poder estar allí resguardados del frío porque estaban en pleno invierno y también pues de los bombardeos. Hubo esfuerzos infructuosos de Armenia a nivel internacional.
Y pues claramente hubo falta de acción a nivel internacional. Nadie hizo mayor cosa más allá de salir a decir que por favor, que desbloquearan a Azerbaiyán, hacer llamados, pero no hubo nada concreto. Nadie sancionó a Azerbaiyán por haber hecho esto y en ningún momento se cuestionó lo que estaban haciendo. Esto provoca entonces que después de haber consolidado su poder a nivel territorial con los militares, Azerbaiyán permite ahora el corredor para permitir que algunas personas salieran. Ya se había dado por sentado que Azerbaiyán controlaba el terreno, entonces les ofrecieron, bueno, ¿quieren quedarse aquí y ser parte de Azerbaiyán o quieren irse? Y pues esto provoca un éxodo masivo. Los arzajíes comienzan a salir en masa cargando lo que pueden en sus coches con el poco combustible que había, con las pocas cosas que les quedaban y con las pocas fuerzas que tenían después de estar 9 meses aislados del mundo sin comida, sin electricidad y sin ningún tipo de servicio. Llegan a Armenia. Estas son fotos que yo tomé en la ciudad de Goriz. Goriz es la primera ciudad del lado armenio cuando uno sale del corredor de Lachin y llegaron así en forma masiva. Este es un centro cultural en Goriz donde la autoridad dispuso un punto de contacto para poderlo registrar, darles ayuda humanitaria. Esta gente venía con hambre, con gente con problemas cardíacos que llevan meses sin tomar medicinas, diabetes, todo esto, y aquí se les daba una ayuda. Miren este video. Este es en ese punto de control, la Cruz Roja Armenia haciendo el registro. Y pues ahí llegaba la gente después de días interminables. Ahí vemos también cómo les daban ayuda de medicinas. Y bueno, algunos optaron por quedarse ahí. Goriz es una ciudad muy pequeña, es una ciudad con vocación turística y el gobierno de la ciudad dispuso todos los hoteles que había en la ciudad para que recibieran a estas familias y otros optaron por tomar un autobús, irse hacia Yerevan, otras ciudades del país o incluso irse hasta Europa. Y, y pues en solamente 4 días salió el 95% de la población de Artsakh. Unos, como les decía, se quedaban allí, otros se quedaron en las montañas, sobre todo muchos campesinos, pues durante muchos días no se supo qué sucedía con ellos, no había conexión, no había forma de saber qué sucedía en las montañas de Artsakh. Muchos murieron a manos de los soldados de Azerbaiyán, otros optaron por simplemente quedarse allí y esperar que les deparara su suerte. Esto es el último punto del lado armenio en la entrada del corredor de Lachin. Es una población llamada Kornizor. Allí había un refugio para darles una ayuda básica tan pronto cruzaban la frontera. Y aquí les explico qué es lo que sucede allí. Esta es la carretera que comunica Armenia con Nagorno-Karabaj. Las montañas que ustedes ven al fondo son montañas ya de territorio karabají. Y las filas de vehículos a ambos lados. Del lado karabají, personas intentando abandonar la región. Y de este lado, personas tanto armenias como de la región de Nagorno-Karabaj que se han acercado hasta este puesto de la frontera para recoger familiares o amigos que están tratando de escapar, huir de la región. Normalmente el trayecto entre Goriz y Stepanakert se demora 2 horas. A algunas personas les ha tomado hasta 20 horas debido al alto flujo de personas y de vehículos en la zona. 20 horas. A algunas personas les tomó mucho más y algunas simplemente caminaban, no tenían vehículos para salir y les tomó días poder llegar hasta el territorio armenio. Además, había muchos puestos de control de Azerbaiyán y también estaban las tropas rusas que estaban de brazos cruzados, no hicieron mucho. En los últimos días de esa apertura, Azerbaiyán permitió que entraran algunos helicópteros armenios hasta Stepanakert para evacuar personas que estaban heridas y también permitió sacar a unas personas que se quemaron porque estaban llenando los tanques de combustible de los vehículos en un punto de uno de los gasoductos o de estos, pues, de estos pipelines que llevan combustible hasta Artsakh para poder irse hasta Armenia y explotó y hubo cerca de 30 personas muertas y hubo cientos de heridos. Para acabar de completar la tragedia, pues les sucede esto y pues habilitaron unos vuelos de helicóptero para poder evacuar a algunos de los heridos.
Así era como iban saliendo. Estos son simplemente filas interminables de carros, de las familias enteras que salían, iban saliendo en tandas de a 5, de a 10, de a 15, y otros simplemente cruzaban y empezaban a caminar, y entre todos se ayudaban. Había personas que llevaban a desconocidos. Yo, a mi regreso a Gorís, tuve que hacer autostop para que me llevaran porque pues ahí no había vehículos, no había transporte para devolverme, y justamente la familia que ven en el inicio del video, que va en una marshrutka, que es esta van gris muy soviética que van ellos, me llevaron hasta la siguiente población en esa van. Iban ellos con todo lo que pudieron sacar de sus casas. Este era el refugio que había ahí en Cornizor, también de la Cruz Roja Armenia, que fue la única que se puso la camiseta para ayudarles. La ayuda internacional que recibieron se canalizó a través de la Cruz Roja Armenia y muchos grupos de voluntarios y ONGs. Y se encuentra uno con historias como la de este señor, un campesino, Atsají, que combatió en el ejército rojo en su momento, que iba con una maleta muy pequeña y le pregunté pues qué estaba esperando, y me dice que se iba a quedar ahí esperando simplemente que pasaran unos cuantos días para poder regresar a su casa, y me muestra las llaves de su casa y me dice que él espera regresar porque pues dejó a sus animales, dejó su cultivo pequeño, su huerta al lado de la casa, y que él simplemente le puso llave a su puerta de la casa y salió y se fue y evacuó con el resto de la villa donde vivía, el resto de los pobladores, y que él esperaba regresar. No puedo decir si ha regresado o no, creo que es factible que no haya regresado, y ya ha sido, ya prácticamente es un año desde que este señor tuvo que dejar su casa para empezar de cero con una mochila que llevaba en su espalda, empezar de cero en Armenia, porque a Nagorno-Karabaj no pudo regresar. ¿Qué deja entonces esta tercera guerra, esta tercera incursión? Que he omitido mostrar imágenes de la guerra porque eso no es lo que nos está, no necesitamos verlo para entender lo horrible que es. Esto llega a un punto álgido el 29 de septiembre, que es la capitulación de Artsaj. El gobierno de la autoproclamada república decide eh, ya darse por vencido, capitulan y entregan todo a Azerbaiyán. 120.000 personas desplazadas, hubo una limpieza étnica de la región de Nagorno-Karabaj, y hay señas claras de genocidio. La comunidad internacional, ONU y todos estos organismos internacionales aún debaten en si hubo o no hubo un genocidio, si hay o no hay una limpieza étnica, pero pues claramente armenios, carabajíes o astrajíes ya no hay. Azerbaiyán recuperó el control de toda la zona que, desde el punto de vista de la historia, es un territorio que le pertenece, es un territorio que es de Azerbaiyán, pero que históricamente fue poblado por armenios. Esto desató una crisis política y humanitaria en Armenia aún más profunda de la que ya estaban viviendo desde el 2020. Armenia se vio obligada a dar un mayor viraje hacia Occidente, despegarse un poco de Rusia y mirar un poco más hacia Europa y Estados Unidos para tener aliados internacionales, porque Rusia, país con el que tenía una firma de un acuerdo militar de ayuda y asistencia, no hizo nada en esta segunda incursión. Armenia tampoco se movió a nivel militar en esta última incursión, en esta tercera guerra, no envió tropas, se lo dejó a la suerte a la gente de Artsaj y esperaba que los rusos intervinieran, y pues esto ha generado hasta el día de hoy tensiones constantes. Esto es Yerevan días después de la capitulación. Ya estando acá y viendo sobre el terreno cómo es la situación, uno se da cuenta que definitivamente este tema también tiene politizada y dividida la sociedad armenia. Esta manifestación es para pedir la renuncia del primer ministro Nikol Pashinyan. Ya desde hace mucho tiempo ha habido un descontento en torno a su gobierno y muchos han pedido su renuncia, pero en torno al tema de Nagorno-Karabaj, ahí es un tema difícil de manejar para ellos porque la mayoría apoya esa decisión de ayudar a los armenios que viven en esa zona, que son personas étnicamente armenias pero que viven en Nagorno-Karabaj. Pero hay otro sector de la sociedad que piensa que buena parte de los problemas políticos a nivel internacional que tiene Armenia es precisamente por haberse involucrado y haber defendido desde los años 90 esas aspiraciones independentistas de la región, bajo esa creación de ese estado que es la República de Artsaj. Muchos piensan que ponerle fin a ese apoyo puede darle tranquilidad a Armenia. Otros piensan
que es simplemente un capítulo más, un paso más que da Azerbaiyán en su intento por apoderarse de la zona sur del territorio de Armenia para poder unir su territorio con el exclave de Nakhchivan y llegar hasta Turquía. Son muchas las cosas que están en juego en este conflicto y abarca todas las capas de la sociedad armenia y los diferentes sectores políticos de este país. Un conflicto que sin duda alguna pues Armenia lo toca de diferentes maneras y este capítulo termina así. El 15 de octubre del 2023 el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, llega a Stepanakert, iza la bandera de Azerbaiyán, este territorio lo recuperan y luego visita uno de los edificios públicos del antiguo gobierno de la República de Artsaj y allí pisa la bandera de Artsaj al entrar a uno de los edificios. Con esto se pone punto final a este capítulo y ya este territorio está en un proceso de integración a Azerbaiyán. Están construyendo carreteras, demoliendo las iglesias históricas armenias, desapareciendo toda esa herencia cristiana ortodoxa armenia, toda esa herencia cultural armenia, para dar paso a la cultura de Azerbaiyán y lo están pues conectando y trayendo también a esos históricos pobladores azeríes de Nagorno-Karabaj que en los 90 se tuvieron que ir para que regresen a su territorio, pues a este territorio que le pertenecía a Azerbaiyán. ¿Cuál es el otro punto adicional o digamos la ñapa de esta historia? Y eso nos lleva hasta el año 2024. El 1 de enero del año 2024 oficialmente dejó de existir ese sueño independentista de la República de Artsaj. Ahí termina esa historia de ese país que nunca fue reconocido a nivel internacional y que era el hogar de los armenios que residían en la región de Nagorno-Karabaj. Pero aquí, pues como lo indica la historia, este territorio siempre perteneció a Azerbaiyán. Hasta aquí entonces termino mi presentación, termino lo que quería compartir con ustedes sobre esta larga historia de esta zona conflictiva, una zona donde se entretejen muchísimos intereses a nivel internacional y bueno, que espero que les haya resultado interesante. Ahora si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, tenemos espacio para